Sean todos una vez más a su programa Análisis con Miguel Ángel Gutiérrez por Visión Global TV y su inmensa plataforma, tanto en los Estados Unidos, Europa, como en toda América Latina y de manera muy especial en la República Dominicana. El tema, la comidilla, el tema obligado de esta semana es la convención de delegados del Partido Revolucionario Moderno PRM, el partido oficialista. Algunas personas han criticado, y básicamente la oposición al partido de gobierno, la modalidad que se implementó el pasado domingo en esa convención, donde la inmensa mayoría de políticos, por lo menos que algunos afines al Partido Revolucionario Moderno, otros que son dirigentes y otros que sencillamente analizan la política dominicana de manera independiente, pues dicen que fue sumamente exitosa. Una convención donde participó el actual presidente de esa organización política, José Ignacio Paliza, y que tuvo como oponente a una figura que quizás para muchos no es muy reconocida, pero a lo interno de ese partido pues es un dirigente con muchos méritos, según me cuentan y según yo he podido ver en los últimos años. La otra aspiración era la de Carolina Mejía, que aspiró a la Secretaría General, y ahí nadie, absolutamente nadie, pues la adversó. Paliza ganó con un 98 y pico % de los votos y Carolina Mejía ganó naturalmente con un 100% de la votación. No tenía oponentes, repito. La oposición al Partido Revolucionario Moderno ha criticado la forma, como dije hace un momento, y es que realmente como partido de oposición pretendían que ese partido, el partido oficialista, pues celebrara una convención donde por lo menos dos compañeros o dos compañeritos pues se fueran a la trompada y entonces coger eso como arma para criticar y destacar que el Partido Revolucionario Moderno haría o hizo lo que hacía el otrora Partido Revolucionario, el Partido Revolucionario Dominicano. Eso no se le dio a la oposición. El PRD siempre fue rebusero, siempre lo fue. Recordamos, y lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que sucedió en el Concordazo, por ejemplo, los sillazos entre la gente de Miguel Vargas y la gente de Hipólito Mejía en el año 2011, por ahí más o menos. Y muchos otros episodios, aunque también hemos dicho que en una convención o en un proceso interno de ese partido, el otrora Partido Revolucionario Dominicano, pues nunca hubo un solo muerto, a diferencia del Partido de la Liberación Dominicana, que en una sola convención en Santiago hubo 2 muertos. Pero el partido oficialista, astutamente, y eso hay que reconocérselo, y hasta darle la razón hasta cierto punto, pues tomó la decisión de, dentro de 3 alternativas que le permite la ley electoral, elegir una, la más conveniente, no solamente para los candidatos que aspiraban a repetir a las distintas posiciones, sino que eligió una modalidad que va acorde con lo que se está viviendo en la República Dominicana y alrededor del mundo. Fruto de la COVID-19, de las consecuencias económicas de la COVID-19 que podemos analizar más tarde, pero también de una guerra o una operación militar de Rusia en Ucrania que ha involucrado prácticamente a todo el mundo, no solamente a Occidente, sino a todo el mundo. Entonces, se justifica que el partido oficial, independientemente de cualquier conveniencia política, pues haya elegido la modalidad de delegados
de delegados para esa convención, una convención de delegados. Y entonces, real y efectivamente fue una, podríamos decir, una convención exitosa, donde votó prácticamente todo el mundo y donde los opositores pues se quedaron, como dicen por ahí, con el moño hecho. Es natural que la oposición pues critique, porque en estos momentos al gobierno del presidente Luis Abinader pues hay pocas cosas que criticarle, porque él está haciendo lo que el pueblo quería, lo que el pueblo le pidió en las elecciones pasadas. Y como yo he dicho anteriormente también, lo que yo esperaba es que íbamos a tener a un presidente, a un Luis Abinader, diferente a la mayoría de presidentes que se ha dado la República Dominicana en por lo menos los últimos 60 años, porque no vamos a analizar al tirano Rafael Leónidas Trujillo, pero sí vamos, por ejemplo, si analizamos los 12 años de Joaquín Balaguer, bueno, podríamos decir que Balaguer, en cuanto a robar, quizás no se le pueda criticar tanto a él en cuanto a la malversación de fondos, pero lo permitía. Y lo permitía tanto así que decía que, por ejemplo, la Policía Nacional, aunque ganara poco dinero, tenían el manjuto al lado. Don Antonio Guzmán, excelente presidente de la República, pero era un poquito permisivo quizás con la corrupción. Pudiéramos decir, aunque los casos comprobados fueron prácticamente nulos. Salvador Jorge Blanco, que independientemente de que le aversamos tanto a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, que yo era muy jovencito, pero independientemente de eso, hay que reconocer que aunque cayó preso, sentenciado a 20 años y luego indultado, pues también quizás fue un poco permisivo con la corrupción, no al grado del Partido de la Liberación Dominicana. Pero si analizamos a Balaguer en sus últimos 10 años, la corrupción también fue extraordinaria. Pero si analizamos a Hipólito Mejía, independientemente de que Hipólito nadie le puede decir o se le puede acusar de que robó o mató, posiblemente Hipólito también de alguna manera permitió la corrupción, aunque recordamos que metió a su propia gente preso. Pero la gran diferencia con el presidente de la República, Luis Abinader, es que el pueblo está totalmente satisfecho, porque lo que se pedía era meter preso a los corruptos y que no se permitiese la corrupción en su gobierno. Entonces, el presidente Luis Abinader no está permitiendo la corrupción en su gobierno y está metiendo gente preso. O sea, todo el que robó, o no todos, porque ahí viene mi queja, mucha gente que robó en los gobiernos del PLD están presos, pero también hay presos de este gobierno, o hay presos. Por ejemplo, el director de la Lotería Nacional de este gobierno está preso. Y eso es lo que el pueblo exigía, eso es lo que el pueblo pedía y eso es lo que el pueblo dominicano exige. Lo lamentable del caso es que, desgraciadamente, hasta el día de hoy, mediados, ya avanzando hacia final de mayo, pues solamente hay presos familiares del expresidente Danilo Medina, que bien se lo merecen, y algunos militares. Yo quisiera que esos peledeístas que andan por ahí diciendo cosas y privando en santos hoy día, pues también estén en una cárcel, para que el pueblo dominicano entonces les conozca mejor, porque aunque sabemos que son corruptos, pero necesitamos verlo en una cárcel en vez de un canal de televisión hablando de cosas y proponiendo cosas que nunca hicieron, porque lo que hicieron fue aprovecharse de los recursos económicos del Estado dominicano. Vamos a una pausa comercial y regresamos con análisis con Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas?
Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Pila de data win, pila, pila de data win, pila, pila de data win, pila, pila de data win, pila de data win, con win, pila de data win, mi teléfono siempre tiene pila de data win, pila de data en tu celular, tanto giga que no se van a gastar. Dale a play, conecta tu vida a lo simple que te damos más. Mira video, baila, chatea, todas tus apps, navega lo que quieras. Pila de data para ti, para mí, giga de sobra para compartir. Pila de data win, pila de data win, pila de data win, 809-200-3000. Activa tu celular con pila de data Win. Win, conecta tu vida. Continuamos con Análisis con Miguel Ángel Gutiérrez por Visión Global TV. Y hablando de corruptos y de corrupción, en el episodio anterior, continuamos ahora con lo que dijo el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, con relación a que el PLD incrementó en la República Dominicana la clase media. Y dice Temístocles que incrementaron tanto la clase media que la clase media llegó a ser en un momento superior a los pobres. O sea, según Temístocles, si cuando ellos llegaron a la presidencia de la República la pobreza estaba aquí, estaban a la par, ellos hicieron así, subieron bastante a la clase media, por encima, muy por encima de la clase baja, la clase pobre, según Temístocles Montaz. Pero lo que yo recuerdo, y en verdad yo no quisiera atacar tanto al Partido de la Liberación Dominicana, ni a la Fuerza del Pueblo, ni defender tampoco al Partido Revolucionario Moderno, donde también hay muchísima gente mala, pero siempre he dicho que la gran diferencia la establece el presidente de la República y unos cuantos funcionarios más. Yo no quisiera atacar a la gente de la oposición, porque en un momento también uno se coloca en la oposición, porque uno es crítico. En ocasiones yo critico muchísimas cosas de funcionarios de este gobierno, al igual que de otros gobiernos. Lo que se me hace un poco difícil es criticar al presidente de la República hasta tanto él lo esté haciendo bien. Y su formación siempre he dicho que es para que lo haga bien. O sea, la formación que le dio su padre, tanto en cuanto a buen administrador de las cosas públicas, como a él en términos personales y a su familia. Entonces Temístocles Montaz, ese mismo, el que estuvo acusado en el caso de Odebrecht, que siendo un alto funcionario del Partido de la Liberación Dominicana, tuvieron que meterlo en ese expediente porque eran tantas las evidencias que venían desde los Estados Unidos, de Norteamérica, pero que también venían de Brasil, de donde venía máximamente esa corrupción de Odebrecht, que no pudieron sacarlo. Sin embargo, luego se destapó el Partido de la Liberación Dominicana, llevándolo a la presidencia de ese partido, siendo el partido oficial. Estamos hablando de los años 2018, 2019, 2020. Entonces Temístocles se destapa con esa barbaridad de que
ellos aumentaron extraordinariamente la clase media, o sea que sacaron a muchos pobres para hacerlos prácticamente ricos o miembros de esa clase media que él pregona. Lo que sí yo recuerdo es que en vez del Partido de la Liberación Dominicana incrementar la clase media, sacar gente de la pobreza, lo que hicieron fue mucho más pobre y también incrementaron la delincuencia. ¿Y por qué yo entiendo que aumentaron la delincuencia los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, pues muy fácil. Donde hay inequidad, siempre habrá iniquidad. Entonces, cuando un gobierno promueve la inequidad, que es repartir las riquezas de manera no equitativa, entonces ese gobierno, aparte de eso, también practicó la iniquidad, que es la maldad, el robo, el dolo. Entonces formaron un estado de pobreza que abarcó de manera extraordinaria a la juventud dominicana y les arropó. Consecuencia entonces que llevó a que muchos jóvenes, aunque eso no se justifica, independientemente de la culpa que tiene el Estado dominicano en esa delincuencia que hoy sufrimos, que es fruto de los gobiernos del PLD, independientemente de la culpa del Estado como tal, la culpa de la sociedad misma y sobre todo la culpa de la familia como órgano, como primer órgano, podríamos decir, del Estado, la familia debería de ser lo primero. Pero independientemente de eso, los gobiernos, cuando digo Estado, lo abarco a todos, pero los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, con los robos que hicieron, con lo que permitieron, entonces hicieron desgraciadamente en nuestro país que nuestros jóvenes desgraciadamente anden por las calles usando marihuana, todo tipo de droga, pero también delinquiendo. Cuando lo que en verdad debió haberse tomado ese dinero, que se calcula en cientos de mil, prácticamente billones de pesos que se robaron los PLDistas. Porque recordamos que hubo quien declaró 20,000 y pico de millones de pesos cuando eran personas que andaban hacía años, pocos años, se le dice que andaban en chancletas, entonces declaraban miles de millones de pesos, y que un solo funcionario del Partido de la Liberación Dominicana entonces se robara 20,000 millones, 25,000 millones de pesos, esa era prácticamente la regla. En los gobiernos del PRD hubo también corrupción, no se puede negar, pero yo recuerdo que a un Fulgencio Espinal en el gobierno de Salvador Jorge Blanco se le acusó y se tuvo que ir del país huyendo de que había desfalcado la Lotería Nacional con 25,000 pesos, que por más que usted multiplique lo que era el dólar o el peso en ese entonces, el año 1986, usted va a determinar que 25,000 pesos no eran más que quizás 1 millón o 2 millones de pesos hoy día. Entonces esta gente se robaban de a 20,000 millones, de 25,000 millones, y el presidente Danilo Medina tapón, pero ese señor, el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, no solamente cayó ante la corrupción de su partido y ante esa masa de jóvenes que llevaron a delinquir y a la pobreza, no solamente cayó, sino que participó, según la misma Procuraduría General de la República que existía en su gobierno, él fue parte de esa corrupción. Entonces, esa corrupción que existió también abarcó no solamente al PLD, sino que compró a muchos políticos y hizo de la justicia dominicana lo que le dio la gana.
Y hablando de la justicia dominicana, esa justicia que ha cambiado bastante gracias a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, y a sus asistentes, es una justicia que todavía hay que tenerle mucho cuidado. Vimos que la fiscal que le puso droga en el Cibao a unos jóvenes en una peluquería, esa justicia le dio para afuera hace un par de semanas. Pero vemos que el caso de David de los Santos, ese joven que asesinó a la Policía Nacional en una celda del destacamento NACO de la policía, ya se están utilizando subterfugios jurídicos para sacar a esos asesinos de la Policía Nacional, y todo el mundo sabe que la policía involucró a civiles que estaban ahí presos, detenidos en esa muerte, pero sabemos a ciencia cierta que la Policía Nacional fue quien mató a ese muchacho. Pero ¿quién es abogado de parte de esos policías? Un amigo mío, Cándido Simó, que es una persona que yo quiero muchísimo, respeto mucho, pero recordemos que Cándido Simó hace menos de un año sacó de la prisión a un coronel de la Policía Nacional de apellido Corsino que asesinó a un taxista de 2 disparos. Cándido alegó que ese taxista fue un Superman que lo que hizo fue salvar a los demás que estaban ahí porque ese chofer, ese taxista venía de reversa y podía matar a más. Y de ahí se agarró esa justicia supuestamente independiente que el presidente Abinader está tratando de transformar o de reformar. Se agarraron de ahí y le cantaron pena cumplida a un coronel asesino que de 2 disparos mató a un pobre taxista. Entonces esos son los políticos que nos gobernaron, y esa fue la justicia y esa fue la Policía Nacional que el Partido de la Liberación Dominicana formó en nuestro país. Vamos a una pausa comercial y regresamos con análisis con Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Pila de data win, 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 con win, pila de data win, mi teléfono siempre tiene pila de data win, pila de data en tu celular, tanto giga que no se van a gastar, dale a play, conecta tu vida a lo simple que te damos más, mira video, baila, chatea, todas tus apps, navega lo que quieras, pila de data para ti, para mí, giga de sobra para compartir, pila de data win, pila de data win, pila de data win, 809-200-3000. Activa tu celular con pila de data Win. Win, conecta tu vida. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Continuamos con análisis con Miguel Ángel Gutiérrez por Visión Global TV. Miren, un tribunal de San Pedro de Macorís, donde también se hacen muchísimas vagabunderías, pero en este caso quizás hicieron lo correcto, dictó 3 meses de prisión preventiva para el director de Cultura de San Pedro de Macorís por abuso a menor. Supuestamente este director de Cultura
en San Pedro de Macorís, abusó de una menor de 15 años. Y el presidente de la República, Luis Abinader, al principio de su gobierno, inmediatamente le entró el tema de los menores, para que la justicia trabaje realmente esa parte. Y hemos visto el caso de Rochi RD, donde ya también un juez le dictó 3 meses de prisión preventiva. Y el caso de la demente, que es su pareja sentimental y quien supuestamente o realmente le buscaba menores a Rochi RD, ese reconocido músico urbano, pues están los dos en prisión. Y eso está muy bien, aunque, y ahí viene entonces el que yo a algunas personas les digo, yo hablo con autoridad en el tema de la juventud dominicana porque tengo años trabajando con jóvenes, años, y ando el país entero dando una charla que tiene que ver, bueno, la charla se llama Metamorfosis Estudiantil, porque buscamos transformar esa mentalidad que tienen muchos jóvenes, muchos estudiantes, quizás por falta de orientación. Entonces, esa charla que la hacemos con énfasis en una verdadera cultura de paz, y le hablamos a los jóvenes sobre la importancia de que estén bien informados, le hablamos de las redes sociales, la parte buena de las redes sociales que la tienen, la parte negativa de las redes sociales, cómo utilizar bien las redes sociales, y les hablamos sobre las noticias falsas, que es algo que desde el Observatorio Nacional de las Redes Sociales estamos tratando de hacer desde hace varios años. Y hablamos del ciberbullying y una serie de situaciones para que el joven, esos estudiantes cuyas edades oscilan entre 12 a 20 años, pues no digan que alguien no le ha dado un buen consejo aparte de sus familiares. Entonces, eso vivimos haciendo. Entonces, yo digo, en ciertas discusiones con relación a esos temas, yo digo, bueno, pero yo me siento con autoridad para hablar del tema porque yo sé lo que se está viviendo. Los jóvenes de hoy día posiblemente no conocen a Juan Pablo Duarte. Tú le preguntas quién es Juan Pablo Duarte o quiénes son los 3 padres de la patria, y posiblemente la mayoría, si te contestan más o menos bien, te van a decir que los 3 padres de la patria son Juan, Pablo y Duarte. O sea, no Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella o Matías Ramón Mella. No, te van a decir que es Juan, Pablo y Duarte, porque incluso un político una vez, al llevar un arreglo floral ante una estatua, un busto a Duarte, se expresó en esos términos, Juan, Pablo y Duarte. Entonces, ¿qué le dejamos a estos jóvenes? Que lo que están es en otra cosa, la inmensa mayoría, aunque siempre digo que hay jóvenes muy buenos, extremadamente buenos. Entonces, hay que ponerle freno a ese abuso infantil. Bueno, a veces son muchachos de 18 que se buscan a una de 12 o 13, eso está mal. Pero todavía peor cuando uno de 30 embaraza a una de 16 o 15 o 12. Y hay todavía más abusadores que teniendo 40, 50, 60 años de edad y hasta 70, prefieren a una menorcita. Entonces, por ejemplo, yo en mi charla, después que terminé mi charla, yo no converso con jóvenes. Algunos se me acercan o algunas para hacerme preguntas y se lo agradezco, pero siempre debe de ser delante de un profesor. El respeto, hay que mantener el respeto, siempre hay que se vea. La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que debe demostrar su honestidad. Entonces, lo que digo es que también hay que hacer un trabajo fuerte con nuestros jóvenes. Tenemos que integrarnos más personas a este trabajo. Nosotros en el Observatorio Nacional de las Redes Sociales estamos tratando de formar personas, un personal que se dedique junto a nosotros a dar charlas en todo el país y ampliarlas no solamente a los estudiantes, también la hemos llevado a deportistas, pero vamos a ampliar esas charlas porque en verdad los jóvenes dominicanos necesitan mucho estar bien informados,
que se le den consejos sanos, porque desgraciadamente la inmensa mayoría no se está llevando de los consejos que le dan sus propios padres. Entonces, por eso es tan importante que nosotros le llevemos ese mensaje de esperanza, de amor, de esperanza, de entendimiento a nuestros jóvenes. Pero en verdad, hay muchos jóvenes que están siendo utilizados como mulas, están siendo utilizados por personas ya muy adultas para hacer cosas que no deben de hacer. Entonces también andan muchas muchachitas cuyos padres se han descuidado de ellas, y entonces están sucediendo cosas que son extraordinariamente feas para la juventud dominicana, pero todavía es mucho más feo cuando vemos que un funcionario, como el caso de este joven encargado de cultura en San Pedro de Macorís, abusa de una menor cuando su papel debe ser de ayudar a los jóvenes a que se formen en cuanto al arte, a la cultura, a la educación, aconsejarles, aunque él también es joven, pero es un joven ya con cierto grado de madurez. Entonces, son las cosas que a veces uno no entiende, pero también el ser humano tiene que entender que tiene que alejarse de las tentaciones. Las tentaciones, hay muchas tentaciones. El que niega que existe Satanás está negando al mismo Dios. Y Satanás es el padre de las tentaciones, de la maldad. Entonces vamos a alejarnos un poco de las tentaciones, de la maldad. Vamos a ser un poco más productivos en cuanto a ideas, en cuanto a consejos, en cuanto a aportar a nuestra sociedad dominicana lo que nosotros podemos y debemos aportarle. Miren, agentes de la DNCD decomisaron más de 70.000 gramos de cocaína y otros estupefacientes. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban las autoridades dominicanas, la DNCD, que a veces ocupaban algo, un cargamento, cualquier cargamento de droga, pero nunca aparecían los dueños? Ahora resulta que se ha multiplicado la cantidad y están apareciendo dueños de cargamentos. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaba con las autoridades de los gobiernos anteriores? Y me doy respuesta a mí mismo. Bueno, cuando en un gobierno se permite que incluso un empresario le regale computadoras, dinero en efectivo a la DNCD, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, entonces usted se da cuenta de que en ese gobierno o en esos gobiernos pudo haber incluso cierta complicidad entre funcionarios e incluso algunos empresarios de conducta un poco dudosa. Entonces, si sumamos a esa situación el que los Estados Unidos le hayan dicho al presidente Danilo Medina que la República Dominicana era un puente para las drogas, y que el presidente de la República, el propio presidente Danilo Medina, le haya contestado a los Estados Unidos en esa ocasión que si nosotros éramos un puente para las drogas, para el tráfico de las drogas, para pasar droga a los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos eran una carretera de 5 o 10 vías. Entonces ahí vemos que nosotros prácticamente, la República Dominicana en años anteriores era un narcoestado, y se critica mucho que algunos PRMistas han sido llevados a los Estados Unidos, extraditados, pero no se reconoce, aunque el pueblo dominicano lo reconoce, que esos PRMistas que han sido extraditados es porque el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, no tiene vacas sagradas en su gobierno, y que el que hace la paga. Vamos a pasar a unos breves comerciales. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas?
Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Pila de data win, 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 con win, pila de data win, mi teléfono siempre tiene pila de data win. Pila de data en tu celular, tanto giga que no se van a gastar. Dale a play, conecta tu vida a lo simple que te damos más. Mira video, baila, chatea, todas tus apps, navega lo que quieras. Pila de data para ti, para mí, giga de sobra para compartir. Pila de data win, pila de data win, pila de data win, 809-200-3000. Activa tu celular con pila de data win. Win, conecta tu vida. Continuamos con análisis con Miguel Ángel Gutiérrez por Visión Global TV. Miren, el reelecto presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, entró fuerte. Se le eligió nueva vez presidente de ese partido, el partido oficialista, y ya el lunes estaba diciendo, asegurando que si las elecciones fueran ese mismo día, el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader ganarían mayoritariamente. Y explicaba en esa entrevista que ese partido no está buscando una reforma a la Constitución, o el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, no está buscando una reforma a la Constitución para modificar la parte del 50% de los votos más uno, porque supuestamente el PRM no tendría las posibilidades de superar esa barrera. Él dice que no, asegura que no, en el entendido de que el partido está fuerte y de que su contendor más cercano, él duda que llega a un 30%. Y en verdad la oposición dominicana está sumamente dividida. Entonces, él explica esa parte y dice que el PRM y el gobierno de Luis Abinader no están empeñados en hacer lo que anteriormente hacían otros, en franca referencia a lo que hizo el doctor Leonel Fernández en el año 2010 y a lo que hizo el presidente Danilo Medina en el año 2015, de reformar la Constitución dominicana para beneficiarse, para beneficio propio. Entonces, Paliza especifica eso ahí. Él dice de manera puntual que si las elecciones fueran hoy día, pues el Partido Revolucionario Moderno, PRM, ganaría la presidencia de la República mayoritariamente. Yo, que vivo hablando con muchas personas al día, yo creo que hablo por lo menos con 20 o 30 personas, eso de manera así ya personal, pero cuando participo de una actividad, hablo con tantas personas que a veces hasta se me va un poquito la voz de tanto hablar, y es natural, es normal. Pero yo veo que el presidente de la República tiene una aceptación, yo creo que superior a un 70% en este momento. Y mucha gente, mayoritariamente el pueblo dominicano, ha asimilado que hay una crisis nacional, pero que viene de una crisis internacional. Pero también han asimilado que el presidente de la República heredó una crisis económica del gobierno anterior. Entonces, eso permite que el presidente de la República se mantenga, bueno, pues en alta cúspide.
Eso yo creo que es así. Miren, se está hablando ya y organismos internacionales han advertido a la República Dominicana sobre un aumento de casos de COVID. Aumento de casos de COVID en el país. Ya vemos que en los Estados Unidos de Norteamérica la cifra de muertos por COVID excede 1 millón de personas. Pero también vemos que en la ciudad, específicamente de Nueva York, ya se está prácticamente exigiendo el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla. Hay un rebrote en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Entonces nosotros como dominicanos, que ya como que nos estamos imponiendo nuevamente al asunto del can, de la discoteca, del colmadón, de la piscina, de los tumultos, porque olvidamos pronto, hace 2 años, gente que nunca había leído la Biblia se puso a leer la Santa Biblia. Gente que no hablaba mucho de Dios, pues se puso a hablar de Dios. Pero se reabrió el país y nos hemos olvidado de que tenemos que protegernos. Y también nos hemos olvidado de Dios. Y esperamos que la República Dominicana pues no vuelva a caer en algo similar a lo que cayó. Lo dudo un poco, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí hay que reconocer que el presidente Luis Abinader fue el presidente más diligente en cuanto a las vacunas y a enfrentar la COVID-19. El presidente más diligente, Luis Abinader, no solamente de América Latina, sino de prácticamente el mundo. Pero cada dominicano tiene que poner de su parte para que no vuelva a existir en nuestro país, como dicen organismos internacionales, un rebrote de COVID-19 a esta altura de juego, después de que el presidente ha hecho tanto esfuerzo, pero tanto esfuerzo. Miren, un hombre y sus 2 nietos, sus 2 sobrinos, son parte de los 4 muertos que hubo en una discoteca llamada El Bajo Mundo. Imagínense, la discoteca se llama Bajo Mundo, ubicada en el sector de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte. Pero, ¿dónde estaban las autoridades cuando esa discoteca cerró a las 6 de la mañana? Y donde se armó ese tiroteo donde murieron 4 personas, pero hay más de 10 heridos. Entonces, ¿dónde estaba la Policía Nacional? ¿Dónde estaba la Policía Nacional que permite que en una discoteca de Santo Domingo Norte o de cualquier parte del Gran Santo Domingo o del país, pues se amanezca, y sobre todo en una discoteca, que escuchen bien el nombre, discoteca El Bajo Mundo? Entonces nos preguntamos, ¿en qué está la Policía Nacional? La Policía Nacional ha sido sumamente atacada en estas últimas semanas, pero es que real y efectivamente se buscan los problemas. No podemos seguir en este asunto de los abusos policiales, pero también los descuidos que comete la Policía Nacional, y en muchas ocasiones no son simples descuidos. Es que también la policía se la busca, le cierran un negocio a uno a la hora indicada y eso está muy bien, pero entonces por enllavismo o por unos pesos permiten que el otro pues abra hasta las 6, las 5, las 4 de la mañana, de la madrugada. Por ejemplo, en Alma Rosa Primera hay un drink que está ubicado frente a donde estaba el colmado Bomba, que tengo entendido que ahora el colmado Bomba es simple un colmado que a veces vende cervecitas. Pero frente a ese negocio, en Alma Rosa Primera, en la calle Nicolás Silva Canario, cerquita ahí de la San Vicente, pues ahí están haciendo unas beventinas donde amanecen y donde se tira, donde se escuchan disparos al aire y donde se arman problemas gravísimos y feísimos, y los vecinos están con el grito al cielo, llaman a la Policía Nacional y la policía apenas responde, pero no resuelve. Entonces, yo le hago este llamado al jefe de la policía, pero también se lo hago al director regional Santo Domingo Este. Pónganle
un paro a esa situación que se está dando en ese Cedrín, en la Nicolás Silva Canario, casi en la San Vicente, frente al antiguo colmado Bomba, porque ahí podrían suceder varias muertes en un caso parecido o peor a este que acaba de ocurrir, bueno, hace par de días, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Y después ustedes, señores de la Policía Nacional, no se quejen de que esos vecinos y la población les caiga encima a ustedes. En una noticia, en una información más refrescante, tenemos que el señor, por aquí lo tengo, el señor Roberto Calero Marín, que dirige un movimiento de concientización ciudadana para que los ciudadanos en el país, pero sobre todo en Santo Domingo Este, donde el síndico, el alcalde, es el reconocido cantautor Jiménez, pues que los comunitarios se metan en el asunto de hacer las cosas bien. Roberto Calero lo que propone mediante este movimiento de concientización a los ciudadanos es que no le dejemos todo al alcalde Manuel Jiménez. Roberto Calero Marín propone que cada ciudadano de esa zona, Santo Domingo Este, se quede con su basura en su casa hasta que pase el camión, pero no tirar basura a las calles. Pero también Marín dice que nosotros como ciudadanos debemos de pagar los impuestos a tiempo para ayudar no solamente a la alcaldía de Santo Domingo Este, sino para que podamos tener una ciudad, un municipio real y efectivamente limpio, y que nosotros podamos reclamar haciendo las cosas bien. Y ese es un consejo que debe de ser extensivo no solamente a los comunitarios de Santo Domingo Este, sino a toda la República Dominicana. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Pila de data win, 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 con win, pila de data win. Mi teléfono siempre tiene pila de data win. Pila de data en tu celular, tanto giga que no se van a gastar. Dale a play, conecta tu vida a lo simple que te damos más. Mira video, baila, chatea, todas tus apps, navega lo que quieras. Pila de data para ti, para mí, giga de sobra para compartir. Pila de data win, pila de data win, pila de data win, 809-200-3000. Activa tu celular con pila de data Win. Win, conecta tu vida.